Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar un poco del wash de la marca Overton. Es que últimamente este material se ha puesto muy popular y quiero hablarles en particular de esta marca porque he visto que la mencionan muy poco. Yo la verdad no es la primera vez que lo utilizo, o sea, compré un set de 24 tonos en el 2021 y pues la verdad es que desde ese entonces es que vengo utilizando esta marca. Y pues hay algunos tonos que del set de 24 la verdad es que no utilizo, entonces ahí los tengo casi intactos. Y pues en esta ocasión voy a estar probando el set de 12 tonos que prácticamente tiene los tonos primarios en cálido y en frío y unos tonos extras que vienen muy bien para hacer mezclas. Siento que a ese set le viene faltando un tono como magenta. En lugar a lo mejor de uno de los rojos, creo que se podría haber sustituido por un magenta para tener un poquito de más variedad, pero bueno, en realidad el set está muy bien. Y quiero hacer un agradecimiento especial a la tienda de material de arte El Pato, aquí en San Miguel de Allende, que me dieron este set de regalo en una visita que hice hace unos días con una amiga. Y pues aprovechando que vamos a estrenar, pues les quise hacer un video al respecto, sobre todo porque hice pruebas de resistencia a la luz desde el 2021 que compré el set. Y aprovechando que ya pasó más de un año desde aquellas pruebas, quiero que vean los resultados porque estoy impresionada. Esta prueba de resistencia a la luz la hice recortando la carta de swatches y pegándola directamente sobre una ventana en donde le da la luz directa al sol desde en la mañana hasta que se oculte el sol. En esta prueba que los primeros swatches son del 21 de diciembre del 2021 y ahí están los 24 tonos, pero los que tienen un punto rojo son los que corresponden al set de 12. Después, para el 2 de febrero del 2022, o sea, prácticamente poquito más de un mes expuestos a la luz directa del sol, así se ven los tonos. Y la tercera que estuvo hasta el 25 de febrero del 2023, así se ven los tonos después de estar expuestos por un año, un mes a la luz directa del sol. Y pues como pueden ver, los tonos que tienen menor resistencia a la luz son los tonos rojos, pero de ahí en fuera los demás tonos siguen manteniendo muy buen pigmento. Entonces esto quiere decir que esta línea tiene una excelente calidad y resistencia a la luz, por lo que pues las pinturas que uno haga van a tener muchísima durabilidad, porque pues sería raro que estuvieran expuestos al sol directo por tanto tiempo. Regularmente reciben luz indirecta, entonces dependiendo de los tonos que se utilicen, las pinturas van a durar muchísimo. Por eso es que quise hacer este video, para recomendarles que se den la oportunidad de probar esta línea, porque realmente es muy buena. Nadie me está pagando por decir esto, digo, esto fue un regalo, pero de ahí en fuera nadie me está pagando por esto. Y es que se trabajan muy bien los tonos desde una forma súper translúcida, como si fueran una acuarela, o muy opaca, como quieran, dependiendo del estilo de pintar de cada quien. Y lo mejor es que tienen un precio súper accesible, o sea, este set salen menos de 200 pesos, yo creo que está alrededor de los 180 pesos más o menos. Bueno, en ese precio está en la tienda del Pato, pero pues probablemente vaya a variar un poco dependiendo de la tienda en donde se compre. Y el set de 24 tonos en aquel entonces, en el 2021, me salió como en unos 300 y pesos o un poquito más, no recuerdo, pero sigue estando en el mismo precio. Entonces, la verdad es que está súper bien. Yo estoy súper sorprendida del precio de este producto, de la calidad que tienen y pues de que nos podemos asegurar de que nos van a durar nuestras ilustraciones. Y pues por eso creo que vale muchísimo la pena recomendarles este producto, porque pues no se necesita gastar de mucho dinero para pintar con wash de buena calidad. Siento que este es un producto súper noble, tanto para principiantes como para gente ya experimentada. Ustedes están viendo que estoy haciendo este sketch y pues empecé con capas como que muy ligeras, muy translúcidas, para que ustedes vean que se puede trabajar como si fuera una acuarela, y después voy construyendo el color poco a poco. Esa es la manera en como más me gusta trabajar a mí, pero también pueden hacerlo al revés. Pueden empezar con una capa muy oscura y luego encima ir aplicando las luces. De hecho, hay una parte donde van a ver en la zona verde, ustedes están viendo que voy construyendo un color un poquito más oscuro, pero ya después voy a ir dando toques de luz, entonces también se puede trabajar de esa manera. Por eso les digo que es muy noble, además de que como que se difuminan muy bien los tonos entre sí si quieres lograr degradados. Siento que tiene muy buena fórmula, es una fórmula cremosita,
pero no deja como parches. Lo que sí es que hay que tener cuidado con esta marca y con cualquier marca de wash de no hacer como plastas de color muy gruesas, porque el wash tiende como a secar y a tener un acabado como aterciopelado muy mate, entonces se puede craquelar. También depende mucho de la calidad del papel y eso, pero regularmente a mí me gusta utilizar papel o mix media o papel de acuarela que no sea como muy texturizado. Al menos esa es mi preferencia. Y pues ustedes díganme si han probado esta línea, si coinciden conmigo, si les gusta tanto como a mí, ustedes qué piensan. Y pues también déjenme saber si quieren ver más videos utilizando wash. Aquí está el resultado de este sketch. Es de una foto que tomé el otro día cuando andaba paseando por San Miguel, me llamó muchísimo la atención. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por ver, déjenme sus sugerencias y ya nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.